bueno, sin más, vamos a iniciar con el primer caso clínico de nefrología de hoy y el caso dice lo siguiente. Este es un hombre de 22 años de edad que acude a urgencias porque tiene orina oscura, que lo notó hoy por la mañana. Dice que hace 4 días tuvo una infección de vías respiratorias superiores. La temperatura del paciente, la exploración física, 37,1 grados de temperatura. TA de 140 sobre 95, la frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 14. A la exploración física no te llama la atención alguna dermatosis, las articulaciones están normales. El examen general de orina con glucosa negativa, proteína una cruz, cetonas, esterasa, nitritos negativos. Sí te llama la atención que tiene leucocituria, tiene varios eritrocitos, 30-50 por campo, y además tiene cilindros eritrocitarios. Electrolitos, sodio 138, normal, potasio 4.5, bicarbonato en 22, BUN en 18, creatinina 1.4, ahí en límite superior. Los niveles de complementos séricos son normales y además se solicitaron otros estudios serológicos cuyos resultados están pendientes. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, una nefritis intersticial. B, una glomerulonefritis postinfecciosa. C, un síndrome de Goodpasture, el buen pastor, o una nefropatía por IgA. Entonces, vamos a lanzar la primera encuesta de la tarde de hoy. Les va a aparecer en la pantalla. Por favor, voten en la encuesta y tienen 1 minuto para contestar. Y por favor, voten. Cinco, 4, 3, otro 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Vamos a ver los resultados. Uy, 54% de ustedes tuvo la respuesta incorrecta porque solamente el 35% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente de 22 años, este buen joven de 22 años, lo que tiene es una nefropatía por IgA. Y entiendo el hecho de por qué hayan contestado glomerulonefritis postinfecciosa, pero vamos a hacer un pequeño análisis. Voy a dejar, por lo menos alguna de las opciones fue seleccionada, algunos pusieron que era Goodpasture, el buen pastor, que es una broma, obviamente, no significa eso. Algunos pusieron nefritis intersticial, pero la mayoría de ustedes se fue por las respuestas incorrectas. Voy a dejar de compartir los resultados y vamos a hacer un análisis del por qué es una nefropatía por IgA. La glomerulonefritis más común en el mundo es la nefropatía mediada por IgA. Y característicamente lo que siempre te van a poner es que son pacientes que tienen hematurias secundarias a infecciones respiratorias superiores. Pero aquí la pregunta podría ser, oye doctor, pero ¿por qué no es una glomerulonefritis postinfecciosa? Por esto, mi pequeño saltamontes, los niveles de complemento sérico son normales. Entonces, en las glomerulonefritis, las glomerulopatías, las dividimos en aquellas que bajan el complemento. Ahí se encuentra la glomerulonefritis postinfecciosa, puede ser la postestreptocócica, puede ser endocarditis aguda. Son aquellas que disminuyen la cantidad del complemento. Y como te mencioné, la más común es la nefropatía por IgA. Y esta nefropatía de IgA, si bien es cierto, está mediada por complemento, no es tan
tanto la activación del complemento a nivel sistémico que disminuyan los niveles de este mecanismo del complemento. Entonces, la palabra mágica, la oración mágica debe ser que los niveles de complemento son normales y eso te tiene que llevar a la nefropatía por IgA. En el dado caso que el complemento, como te mencioné, fuera bajo, ya hablamos de la postestreptocócica, puede ser incluso por lupus, puede ser incluso por endocarditis infecciosa, te vas al otro extremo del algoritmo, que son aquellos que son ANCAs positivos, todas las que conoces como Wegener, Schur-Strauss, o aquellos pacientes que tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular, como es el síndrome de Goodpasture. ¿Por qué no es un síndrome de Goodpasture? Porque este paciente no solamente tendría alteraciones renales, que es lo que tiene la alteración urinaria, la hematuria y la elevación de la creatinina, sino también el paciente llegaría con hemoptisis. Entonces, recuerda, es un síndrome caracterizado por anticuerpos contra la membrana basal glomerular y es un síndrome que se conoce como síndrome de pulmón-riñón. Entonces, no solamente afecta al riñón, sino también nos estarían dando datos de hemoptisis principalmente. E incluso puede ser que el espectro de esta enfermedad no sea completo, entonces simplemente lo llamamos glomerulonefritis mediadas por anticuerpos antimembrana glomerular, anti-GBM. Ahora, otra cosa también muy importante, este paciente hoy tiene un sedimento activo, recuerda, orina que es expulsada del cuerpo humano y no se analiza bajo el microscopio, es una orina que no mereció haber salido de nuestro organismo. Entonces, los nefrólogos son grandes expertos en analizar la orina y hacer centrífugas y ver todo el sedimento. Este paciente tiene un sedimento duro, tiene leucocituria, tiene eritrocituria e incluso cilindros eritrocitarios. Ahora, ¿por qué no es una nefritis intersticial? Generalmente los pacientes con nefritis intersticial tienen una triada que solamente se cumple en el 30% de los casos, pero generalmente los pacientes tienen fiebre, rash y eosinofilia. Y además tienen el antecedente, la mayoría de ellos, que tienen la ingesta de algún medicamento, principalmente inhibidores de bomba de protones, pero también puede ser por enfermedades reumatológicas como lupus, escleroderma o incluso síndrome de Sjögren. Y por otra parte, la glomerulonefritis postinfecciosa es la primera que tienes que descartar porque los niveles de complemento sérico son normales. Entonces, recuerda, la glomerulonefritis más común a nivel internacional es la mediada por nefropatía por IgA. Sí se hace la alteración y los datos de sedimento duro por complemento, pero no es tan activo como para que disminuya de forma sistémica los niveles de complemento, como sucede en endocarditis, en lupus, en glomerulonefritis post-estreptococócica. Eso te lo tienes que llevar porque es muy, muy, muy importante. Y algo más, el evaluador también te está dando algunos datos y si te llama la atención, dice no tiene datos de dermatosis, porque recuerda que el síndrome de nefropatía por IgA se puede complementar si hay datos de púrpura palpable. Y eso recuerda, mi pequeño saltamontes, es la púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Ok? Es una púrpura que está mediada por IgA, que tiene las alteraciones renales y además tiene las manifestaciones dermatológicas. Es complementaría por este síndrome y lo más probable es de que este paciente tenga una nefropatía por IgA. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña revisión y aquí hacemos la comparación entre una nefropatía por IgA y la glomerulonefritis postinfecciosa, que fue la que la mayoría de ustedes contestaron. La nefropatía por IgA son familias que se conocen que después de infecciones de vías respiratorias superiores tienen datos de hematuria, es más común en jóvenes adultos, 20, 30 años, y como te mencioné, hematuria macroscópica que es recurrente. Los niveles de complemento sérico son normales y si se hace biopsia, que es la minoría de las veces que hacemos biopsia, sinceramente, hay depósitos mesangiales de IgA.
Generalmente el pronóstico de la nefropatía por IgA es benigno, pero en ocasiones en un subgrupo de pacientes por razones que desconocemos pueden progresar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un síndrome nefrótico que no tiene tan buen pronóstico. Por otra parte, el que la mayoría de ustedes contestó que fue una glomerulonefritis postinfecciosa se tarda un poquito más en desarrollarse, es después de un proceso infeccioso, afecta más a niños si este era un jovenazo de 22 años de edad, también puede haber en adultos, también tiene hematuria macroscópica y los pacientes tienen un síndrome nefrítico completo. Recuerda las características del síndrome nefrítico, dividir todos estos grandes síndromes en nefrítico y nefrótico. Nefrítico que se caracteriza por hematuria e hipertensión, a diferencia, por ejemplo, del paciente con síndrome nefrótico, más de 3.5 gramos de proteinuria en 24 horas, edema, lipiduria e hiperlipidemia. Y algo extremadamente característico, las glomerulonefritis postinfecciosas tienen el complemento bajo y este paciente tenía el complemento normal. Entonces, esto ya jamás se te va a olvidar. El día del examen te vas a reír porque va a venir un caso clínico muy similar. Recuerda que también en ocasiones podemos documentar que se trate de un estreptococo, entonces pediríamos niveles de antiestreptolicina O incluso anti-DNasa B. Y si hacemos biopsia renal, que generalmente no lo hacemos a menos que no respondan a el tratamiento, podemos, esta palabra, acuérdate, jorobas subepiteliales, que son los depósitos del C3, del complemento del C3. Los niños, el pronóstico es bastante bueno, y en los adultos sí es un poquito más complejo, que incluso puede llegar a una enfermedad renal crónica. Entonces, puntos de enseñanza, recuerda, la glomerulonefritis más común es la mediada por IgA, es hematurias recurrentes en adultos jóvenes después de infecciones de vías respiratorias superiores. No altera los niveles de complemento y es benigno generalmente. Si tiene afección además en la piel con púrpura palpable, eso se transforma entonces y se llama una púrpura de Henoch-Schönlein y el diagnóstico es completamente clínico. Pero bueno, no hay que ponerse tristes, es el primer caso de los 4 que traemos el día de hoy y estoy seguro que este tipo de casos ya no se te van a olvidar y te vas a reír el día del examen el próximo noviembre. Pero bueno, vamos con el segundo caso clínico de hoy. Esta es una bella mujer de 43 años de edad que es traída al servicio de urgencias por presentar crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Está confundida y es incapaz de proveer sus antecedentes. Durante la revisión de su expediente encuentras que tiene el diagnóstico de esquizofrenia y que desde hace 4 semanas ya alguien había documentado que dejó de tomar sus medicamentos. A su llegada, temperatura bien, latea 130-80, cardíaca de 90, la frecuencia respiratoria en 16, exploración con pupilas normales, campos pulmonares limpios, ruidos cardíacos sin alteraciones, abdomen blando, extremidades sin edema, los estudios de laboratorio, hiponatremia, sodio de 118, potasio de 3.4, creatinina de 0.8, calcio 8.4, glucosa 98, todo eso está normal. Te llama la atención que la osmolaridad sérica está disminuida en 252, recuerda que lo normal es entre 280 y 290, y la osmolaridad urinaria está bajita, está en 78 miliosmoles kilo, casi está orinando prácticamente agua pura, ¿no? De la marca que tú quieras. La densidad urinaria también está bajita, está en 1.002. La pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de alteración de la alteración de los electrolitos en esta paciente? A, tiene una insuficiencia suprarrenal. B, tiene un SIAD por la fluoxetina. C, tiene diabetes insípida. O D, tiene una polidipsia primaria. Es la pregunta número 2. Voy a lanzar la votación. Por favor, voten sobre la encuesta. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten.
3, 2, 1, otro 1 y tiempo. Vamos a compartir los resultados. Uy, estuvo bastante cerrado en este caso clínico, pero ahorita lo vamos a resolver. Casi la minoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente lo que tiene es una polidipsia primaria y sobre todo lo importante es el hecho de el abordaje de las hiponatremias y eso lo vamos a ver a continuación, así que no se preocupen. Entonces voy a dejar de compartir los resultados y vamos a hacer el discernimiento por qué sí, por qué no. Entonces, bueno, el primero que podríamos descartar es la diabetes insípida. Luego, en ocasiones, en cuanto al estudio del SIAD y la diabetes, el problema es tratar de identificar cuál baja el sodio o cuál lo eleva. Entonces, una forma práctica en la que yo me acuerdo es que las diabetes provocan hipers. La diabetes mellitus causa hiperglucemia, la diabetes insípida causa hipernatremia. Entonces, hubo un porcentaje de ustedes que puso diabetes insípida. Este paciente tiene hiponatremia. Por definición, no puede ser una diabetes insípida. Recuerda, las diabetes causan hipers, la diabetes mellitus hiperglucemia, la diabetes insípida causa hipernatremia. Entonces, esta la podríamos descartar desde un inicio. Ahora, la siguiente pregunta es, este paciente, ¿por qué no tiene una insuficiencia suprarrenal? Podrían habernos dado más casos de una insuficiencia suprarrenal primaria o una insuficiencia suprarrenal secundaria, pero recuerda, principalmente se caracteriza por el déficit de la aldosterona. Entonces, recuerda, la aldosterona lo que hace es meter sodio y tirar potasio. Y de hecho, pareciera que este paciente estuviera al revés, tiene el sodio muy bajo y el potasio pues lo tiene en el límite inferior. De esa forma sería como yo lo podría descartar. Ahora, SIAD por fluoxetina. Es cierto, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina causan SIAD. Y el problema con el SIAD, con el término de secreción inapropiada de hormona antidiurética, es el hecho de que en el náhuatl, inapropiado quiere decir que no cumple con lo esperado, que te quedas abajo. Tu desempeño en el semestre fue inapropiado, sacaste 6 o reprobaste incluso la materia. Pero en el idioma de Shakespeare, inapropiado no siempre quiere decir que esté por debajo de lo esperado, simplemente que se sale de la norma. Entonces, como esta fue una patología descrita por sajones, por hablantes de la lengua de Shakespeare, lo bautizaron con el nombre de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que nos pareciera a primera instancia a los hispanoparlantes que está muy bajita la secreción de hormona antidiurética, pero nada más que lo contrario. Quiere decir que la hormona antidiurética se está secretando en niveles demasiado elevados. Entonces, los pacientes que tienen un SIAD son pacientes los cuales tratan de retener a través de la hormona antidiurética la mayor cantidad de agua y de sodio posible. Entonces, un paciente que tiene una osmolaridad urinaria de 78, lo más diluido que podemos tener nosotros en los humanos de osmolaridad urinaria es alrededor de 50, que casi es agua embotellada la que consumimos. Entonces, los pacientes que tienen SIAD, recuerda, tienen un aumento en la elevación de hormona antidiurética. Esto provoca que la orina esté extremadamente concentrada, que la osmolaridad urinaria pueda incluso alcanzar niveles de 1500. Entonces, esta paciente está orinando prácticamente agua potable. Entonces, sin a lo mejor saber cómo es el algoritmo, que es lo que vamos a ver a continuación, de cómo se aborda una hiponatremia, lo más probable es que esta paciente, y sobre todo el antecedente psiquiátrico de esquizofrenia y la suspensión de los medicamentos, esta paciente probablemente tenga una polidipsia primaria. Ahora, en cuanto a la evaluación de la hiponatremia, recuerda, el primer paso es identificar cuál es la osmolaridad sérica del paciente y lo tienes que calcular. Te lo puede dar el laboratorio, pero tú conoces una fórmula para calcular lo que es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Si la osmolaridad sérica está elevada, entonces no se trata de una hiponatremia
pura o verdadera, sino hay algunos otros solutos que están elevando el nivel de la osmolaridad. ¿Y cuáles son estos? Lo primero que tienes que hacer es checar la glucosa. Recuerda que los pacientes con hiperglucemia, como los estados hiperosmolares, tienen una pseudohiponatremia porque disminuye la cantidad de sodio por los niveles de glucosa, y esto se obtiene con una fórmula de glucosa menos 100 sobre 100 por 1.6, o incluso los propios pacientes con falla renal avanzada. Si mides, entonces el primer paso es medir la osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica sí se encuentra disminuida por debajo de 280 a 290, entonces el siguiente paso es medir la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria está por debajo de 100, como esta paciente que te mencioné, que prácticamente está orinando agua potable, entonces probablemente puede ser una polidipsia primaria, o sucede un fenómeno principalmente en los pacientes alcohólicos, los cuales solamente quieren beber, no quieren alimentarse, y esto les provoca la potomanía por alcohol. Ahora, si la osmolaridad urinaria no está disminuida, es decir, que el paciente está prácticamente orinando de forma adecuada, no está orinando agua potable, entonces lo que sigue es medir el sodio urinario. El sodio urinario, si está por debajo de 25, entonces esto quiere decir que hay una depresión del volumen. Recuerda que cuando hay disminución del volumen circulante, el riñón trata de mantener la mayor cantidad de sodio y de agua posible. Por esto el sodio excretado va a ser el mínimo, menos de 25. Entonces puede decir porque tenga una falla en cuanto al volumen circulante que esté activo, o también puede ser el paciente que tenga hiponatremia por las famosas OSIS, cirrosis, cardiosis e incluso la nefrosis, es decir, falla renal, falla cardíaca o cirrosis, son estados hipervolémicos que provocan la hiponatremia. Pero en el dado caso que el sodio urinario esté por encima de 25, es decir, esté normal o incluso elevado, entonces ya hacemos el diagnóstico de SIAD, que recuerda es la secreción exagerada de hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal o incluso el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, esta sesión se está grabando, la vamos a subir posteriormente. Si eres alumno de nosotros, la subimos hoy a la plataforma para que la puedas revisar, y si no, la vamos a subir la próxima semana para que la puedas revisar con toda confianza y con toda calma, además de proporcionarte las diapositivas. Pero bueno, vamos con el tercer caso clínico de la tarde de hoy. Este es un hombre de 32 años con recién diagnóstico de un linfoma de Hodgkin y acude a consulta por fatiga y edema generalizado. Sus laboratorios: sodio de 145, potasio 3.8, creatinina de 0.9, albúmina de 2, bilirrubina de 0.9, ego de 4, ego con proteinuria de 4, no tiene hematuria, signos vitales normales. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes enfermedades glomerulares es más probable que presente este paciente? A, amiloide; B, glomerulonefritis focal y segmentaria; C, glomerulonefritis membrano proliferativa; o D, enfermedad de cambios mínimos. Es la pregunta número 3. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Tres, dos, uno, otro uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación.
Uy, bueno, nefrología sí va a ser un módulo que vamos a tener que repasar un poquito más, pero no se apuren, por lo menos estos 4 casos clínicos sí van a venir en el examen, entonces les va a ayudar muchísimo. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta, solamente el 23% de ustedes tuvo la respuesta adecuada, que este paciente lo más probable es de que tenga un síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos. Entonces, voy a dejar de compartir los resultados, por lo menos seleccionaron alguno de todas las opciones y vamos a hacer el discernimiento de cómo pudieron haber llegado al diagnóstico. Entonces, recuerda, hay 2 grandes síndromes, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Nefrótico se caracteriza por la proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, pero ya no es necesario andar cargando la orina de 24 horas del paciente que lo tira la que les ayuda en el aseo, ya no es necesario. Con una solamente muestra de orina se hace un índice entre las proteínas y la creatinina y es más o menos el cálculo y la aproximación, así que ya es necesario estar haciendo esto. Pero bueno, el mismo ego te dice que tiene una proteinuria de más de 4. Tiene la hipoalbuminemia. Recuerda que estos pacientes generalmente no hacen hipertensión como sucede con el síndrome nefrítico. No tiene hematuria, entonces podríamos descartarlo así también. Los signos vitales están normales, aunque hay generalmente los pacientes con síndrome nefrítico sí hacen hipertensión, aunque no todos. Y lo importante aquí el hecho es que los electrolitos están bien y la función renal está también bien. La forma más rápida de hacer el diagnóstico y el abordaje es el hecho que sepas que los linfomas de Hodgkin están asociados con la enfermedad de cambios mínimos. Y recuerda que esta enfermedad de cambios mínimos, así lo llamaron los nefropatólogos, porque hacían el estudio de las biopsias y no encontraban cambios significativos en la mayoría de los pacientes y por eso se bautizó esta enfermedad así, como enfermedad de cambios mínimos. Y quiero que te acuerdes de aquí en adelante que es la que está asociada con el linfoma de Hodgkin. Ahora, seguramente también se te puede venir a la mente la glomerulopatía membranosa, que es la que está asociada con cáncer, sí, pero especialmente cáncer sólido. Y además recuerda, la glomerulopatía membranosa es la que más está asociada con trombosis, especialmente con trombosis de la vena renal. El amiloide nos podrían haber dicho, por ejemplo, que el paciente tuviera mieloma múltiple, que es por el depósito del amiloide de las cadenas ligeras. Y anteriormente veíamos también nefropatías por amiloide, sobre todo en estados inflamatorios como en la artritis reumatoide, pero actualmente esto ya no es tan común, sobre todo porque existen muchos medicamentos los cuales ayudan a evitar que tengas esta consecuencia, ¿no? Y vamos a hacer un discernimiento de los diferentes tipos de síndromes nefróticos y sus causas. Entonces, focal y segmentaria, ¿cuál es la asociación clínica? Porque esto es lo que va a suceder en el examen nacional. En el examen nacional, en la vida real, los nefrólogos lo que hacen ante un paciente con síndrome nefrótico es tomar biopsia. Y de hecho, en las sesiones eso siempre hacen esa broma de que, bueno, si es, no es, bueno, tómale una biopsia a este paciente. Pero en el examen nacional no va a suceder así. El nefrólogo que haga las preguntas quieren que apuestes y que apuestes como si estuvieras en Las Vegas. ¿Qué quiere decir? Te va a dar diferentes datos y tú tienes que apostar cuál sería la causa más probable del síndrome nefrótico. Focal y segmentaria, cuando contestarlo, te van a decir que son pacientes de raza negra o latinos, pacientes obesos que estén pasados de tacos, pacientes con VIH o incluso aquellos pacientes que abusan de heroína. Nefropatía membranosa, que está asociado con cáncer y es la que más está asociada con trombosis. ¿Pero qué tipo de cáncer? Cáncer sólido. Yo sé que el linfoma es un tipo de cáncer, pero recuerda, los linfomas pertenecen al espectro de los cánceres líquidos. De hecho, si tú revisas el Harrison, no sé si se acuerdan ustedes de los libros, eran estos dispositivos, los cuales tenían hojas, tenían portadas, no sé si los hayan conocido todavía, ya todo es electrónico, pero los viejitos sí los llegamos a conocer. Harrison, Principios de Medicina Interna, hablaba del hecho de que este tipo de nefropatía está asociado con los tumores sólidos y cuando tú lees en Harrison el capítulo de linfoma y leucemia, es el mismo capítulo porque es el mismo espectro de la enfermedad. Un linfoma lo licúas
lo metes en un paciente y es una leucemia. Una leucemia, extraes todas las células leucémicas, las compactas como si fuera un queso, lo metes en un paciente y estos ganglios es el linfoma. Es el mismo espectro de la enfermedad. Por eso la nefropatía membranosa está asociada con tumores sólidos, pero ¿cuáles? Principalmente mama, pulmón. También puede ser por AINES, hepatitis y lupus eritematoso sistémico. Las membranoproliferativas, esta es el único tipo de síndrome nefrótico que puede tener tanto datos de síndrome nefrítico como de síndrome nefrótico, así que muy abusado, es de las más difíciles de hacer el diagnóstico en cuanto al examen nacional. Y lo importante aquí es el hecho de que te acuerdes que está asociado con hepatitis B, con hepatitis C y con lipodistrofia. Enfermedad de cambios mínimos, ya hablamos, puede ser por los AINES, pero también puede ser por linfoma, como es el caso de nuestro paciente, y las nefropatías por IgA. Muchas veces no causan síndrome nefrótico, como te mencioné, da unos datos de proteinuria, pero no de tanta importancia. Y recuerda, van a ser pacientes adultos jóvenes que tienen este tipo de cuadros de repetición. ¿Ok? Pero no se pongan tristes, ya no se les va a olvidar, esta tabla es la que se tienen que llevar para el examen nacional, para que apuesten, apuesten, apuesten y tengan la respuesta correcta el día del examen. Pero bueno, vamos a pasar ya al último caso de la noche de los 4 casos que tenemos programados para el día de hoy. Como les mencioné, si eres alumno de nosotros, estás en alguno de nuestros cursos, hoy antes de medianoche vas a tener la grabación y las diapositivas. Si no lo eres, si aún no te animas, esto va a ser la próxima semana y lo subiremos a nuestro canal. Pasando de la última pausa comercial, vamos al último caso clínico de la noche de hoy. Este es un hombre de 55 años de edad que es traído por fatiga. Su papá tuvo diabetes, su mamá tuvo hipertensión, no fuma, no toma, es hipertenso, tiene lumbalgia crónica secundario a un trauma que tuvo hace 20 años. De medicamentos toma enalapril y analgésicos no especificados. A la exploración física, TA 130-80, cardíaca de 80, restos sin agregados, laboratorios, el ego con una densidad de 1.013, pH de 6.2. Te llama la atención que tiene trazas de proteína y sangre moderada. No hay glucosa, no hay cetonas, ni esterasa, ni nitritos, ni bacterias. Pero si tiene leucocituria, tiene de 20 a 30 campos, de 20 a 30 por campo, eritrocitos de 2 a 3 por campo, cilindros leucocitarios, no tiene cristales. Sangre creatinina 2.2 está elevada, BUN de 34. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es la causa de los hallazgos urinarios y clínicos de este paciente? A, tiene una glomerulonefritis, B, una nefritis túbulo-intersticial, C, una infección de vías urinarias o D, cáncer urotelial. Es la pregunta, la última pregunta de la noche de hoy. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, otro tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Bien. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente lo que tiene es una probable nefritis túbulo intersticial, aunque todos contestaron por lo menos alguno de los distractores. Voy a dejar de contestar, de compartir, perdón, y vamos a hacer el discernimiento del por qué sí y por qué no. Ahora, una glomerulonefritis aguda
pues los datos que nos podrían... Tiene alteraciones de la función renal, estoy de acuerdo, pero si te das cuenta, la característica de las glomerulonefritis es que estos pacientes pueden llegar a estar muy hipertensos y además que no nos ponen algún tipo de factor de riesgo como para pensar en la glomerulonefritis. Y sí nos ponen algo muy importante que tiene analgésicos no especificados y sobre todo esto es secundario al dolor de espalda que tiene. Infecciones de vías urinarias. ¿Por qué no es una infección de vías urinarias si tiene leucocituria, doctor Vago? De hecho, tiene de 20 a 30 por campo. Recuerda que para hacer el diagnóstico de una infección de vías urinarias no se requiere un ego. Si el paciente llega a urgencias o a tu consultorio y te dice, doctor, tengo urgencia, frecuencia, disuria, pues eso es una infección de vías urinarias, lo más probable en el mejor de los casos. Podrías tomar el ego y un urocultivo, que es mucho más importante que el ego, pero si el ego te saliera negativo y un paciente te refiere los síntomas urinarios, difícilmente creo que no le vayas a dar tratamiento a este paciente. Obviamente hay diferentes causas de síntomas urinarios bajos, la más tendrás que ponerlo en contexto dentro del paciente, pero el diagnóstico de un examen de una infección de vías urinarias no lo hacemos a través del ego. Pero tiene leucocituria, pero tiene esterasa, nitritos y bacterias negativas, que esto es lo que nosotros conocemos como la piuria estéril, es decir, tiene leucocitos, pero parece que no son datos de infección. Entonces, infección de vías urinarias no. Y el cáncer de urotelial está bien, me agrada el hecho de que hayan sospechado ante la sangre en orina que el paciente pudo haber tenido un carcinoma urotelial, pero recuerda, los pacientes con carcinoma urotelial, principalmente de vejiga, son pacientes muy grandes, son de más de 65 y 70 años y son no fumadores, lo que les sigue. Son pacientes que tienen índice tabáquicos entre 40 y 60 y cuando ya hacemos el diagnóstico de carcinoma urotelial, lamentablemente no tenemos mucho que ofrecerles a estos pacientes. Entonces, por todos los datos de los medicamentos, la piuria estéril que tiene este paciente, lo más probable es que tenga una nefritis túbulo-intersticial crónica y que de hecho esto pueda estar asociado al uso de analgésicos por el dolor de espalda que tiene de forma crónica. Entonces, este paciente que tiene ambas enfermedades, la nefropatía por Aines y la nefritis túbulo-intersticial crónica, está asociado por el uso múltiple de diferentes AINES, ya sea para cefaleas crónicas o dolor somático, aspirina o ibuprofeno. Generalmente es asintomático, pero luego los pacientes pueden desarrollar nefritis túbulo-intersticial, que no es más que una reacción alérgica que tiene el propio parénquima renal a los diferentes medicamentos. Pueden provocar también necrosis papilar y esta necrosis papilar se puede observar incluso en las tomografías, las papilas se pueden ver con datos de necrosis. Datos característicos clínicos, la elevación de la función renal, creatinina, el ego con piuria estéril o hematuria. Puede haber proteinuria, pero como vimos en el caso clínico es leve y la tomografía tendrá tamaño renal disminuido con calcificaciones papilares bilaterales, que como te mencioné, puede estar asociado con el uso de los AINES. Y acuérdense que el medicamento que generalmente les van a poner para que sospechen de una nefritis túbulo-intersticial son los inhibidores de bomba de protones. Desde hace varios años, todo es culpa de los inhibidores de bomba de protones y causan nefropatía nefritis túbulo-intersticial. Pero no solamente pueden ser medicamentos, también enfermedades autoinmunes y principalmente Sjögren. Yo sé que cuando tú escuchas Sjögren, piensas en seroftalmia, serostomia, pero en el examen nacional les encanta preguntar otras variedades del Sjögren y principalmente las renales. ¿Cuáles son? Acidosis tubular renal tipo 1 y la nefritis túbulo-intersticial. Entonces, con esto terminamos los casos de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Los invitamos a que nos
Sigan en nuestras redes sociales, doctorvago.com, si quieren más información acerca del curso que estamos ofreciendo para 2021. Tenemos un canal de Telegram que es totalmente gratuito, donde se pueden ingresar y discutimos casos clínicos a diario. Tenemos nuestra fanpage de Facebook, en YouTube, donde vamos a subir este seminario de casos clínicos. En Amazon tenemos un libro que seguramente les va a ayudar para probar su ENARM. En Instagram subimos memes que nos parecen graciosos y en Twitter tuiteamos pues datos rápidos para el examen nacional. Mi nombre es Manuel, les agradezco mucho su participación la noche de hoy.